Muy bienvenidos a la lección número 1 del segundo trimestre de este año 2023. Iniciamos una nueva temática de estudio titulada El Gran Conflicto. Esta es la lección de la cartilla que vamos a estar estudiando en este segundo trimestre de este año 2024. La lección número 1 para esta semana se titula La guerra detrás de todas las guerras. El tema de por sí es bastante significativo. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, y dice de la siguiente manera: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Notamos que la primera guerra que sucedió en el universo entero se dio en los cielos. Y la escritura pone de manifiesto quiénes eran estos seres que combatían. Por un lado, Miguel y sus ángeles. De paso, el nombre de Miguel se le atribuye a Cristo mismo, porque el nombre de Miguel significa quien como Dios, o Dios es mi justicia. Y prácticamente Jesucristo es uno igual a Dios. Y algunas personas consideran de que el arcángel Miguel es un ser que es diferente de Cristo, pero en el contexto bíblico y en la aplicación bíblica de este nombre se le aplica al Señor Jesucristo, a él mismo. Y dice que combatía Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. El mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 12 nos da la respuesta de quién es el dragón. La escritura dice: el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Estos fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta batalla, Satanás, juntamente con todos sus ángeles, perdieron esta batalla y fueron arrojados a la tierra. La lección del día domingo se titula Guerra en el cielo, y aquí vamos a profundizar un poquito más el por qué o cómo fue que se dio esta gran batalla en el cielo. Los versículos nuevamente para este día los encontramos en el libro de Apocalipsis 12, 7 al 9, que es lo que hemos estudiado en el versículo de memoria. Vamos a comparar con Ezequiel capítulo 28, 12 al 15, y con Isaías capítulo 14, 12 al 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta guerra que se dio en el cielo mismo. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo del 7 al 9. Vamos a estudiar. La palabra de Dios dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a comparar un texto con Ezequiel 28, 12 al 15, y vamos a tener un poquito más de comprensión de cómo fue que se inició esta batalla en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 15, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a comparar con el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14,
versículos 12 al 14. Aquí la Biblia nos está dando por sentado cómo fue que se originó esta batalla y en quién se originó. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nótese que la Biblia está hablando tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías de un dragón que se llama Diablo y Satanás. Pero ¿cómo es que este dragón vino a ser Diablo y Satanás cuando Dios todo lo que creó, lo creó perfecto? El universo entero fue creado por Dios de una forma perfecta. Bueno, el libro de Ezequiel y el libro de Isaías nos dan una explicación más clara y concreta de que el Señor creó un querubín protector, un querubín que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Tú que decías en tu corazón: subiré a las alturas y me sentaré en el lado norte y seré semejante al Altísimo. Nótese que los primores de toda piedra preciosa fueron preparados para este querubín llamado Lucero de la Mañana o Lucifer. Ese era el nombre de Satanás antes de que él se rebelara en contra de Dios. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó o cómo fue que sucedió esta situación en la mente y en el corazón de un ser perfecto? Bueno, es aquí donde la Escritura declara que el pecado es un misterio. Ahora opera, dice la Escritura, el misterio de la iniquidad. Es decir, no hay explicación alguna que podamos nosotros decir que pueda explicar el misterio del pecado, del misterio de la iniquidad, porque el pecado no tiene razón de ser. El pecado no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que un ser perfecto en un universo perfecto, siendo él el ser más excelso y más glorioso que Dios había creado, un querubín protector, en un momento de su existencia, desde que fue creado hasta que se encuentra en él la maldad, él decide rebelarse en contra de un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia que lo había creado perfecto? Era la máxima creación de Dios en el universo. Era la mente más elevada, la mente más inteligente y tenía los privilegios más grandes en todo el universo, al punto de que él era el encargado de todas las huestes angélicas. Es decir, él tenía los honores más altos antes de Dios o después de Dios, como se pueda entender de la mejor manera. Es decir, estaba Dios, la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y después estaba Lucifer en jerarquía. Claro, por ser un ser creado, porque Dios lo creó, él nunca se podría aceptar en la divinidad. Él nunca podría llegar a ser Dios como tal, porque es un ser creado. La característica de Dios es que Él es el creador y no es una criatura. Y es por eso de que todo lo que ha sido creado por Dios ha sido creado por Él y para Él, para que nosotros como sus criaturas, sean ángeles, sean serafines, sean querubines, sean todo lo creado, ha sido creado para que le sirvamos y le alabemos y amemos a nuestro Dios, creador de todo lo que existe. Y este ángel poderoso, inteligente, que era bello, hermoso, lleno de piedras preciosas, lleno de honores, lleno de inteligencia, los honores más altos fueron para él. Lo único que le faltaba a este ser, por decirlo así, lo único que le faltaba era ser Dios, porque todo lo demás lo tenía.
tenía la inteligencia mayor en todo el universo, tenía los privilegios mayores en todo el universo, era el más bello en todo el universo, pero no podía llegar a ser lo que él en un momento determinado codició llegar a ser, el ser igual a Dios, sentarse en el trono juntamente con Dios. Y nótese que es ahí donde en la mente de un ser perfecto, en un tiempo determinado, inicia la rebelión en la mente y en el corazón de este ángel perfecto llamado Lucifer, que él codició el ser igual a Dios. Y entonces empieza una maquinación. La Escritura dice que él es el padre de toda mentira. Cuando el diablo habla de mentira, habla de suyo mismo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Empezó a maquinar y a levantar calumnias en contra del trono de Dios, de su justicia, de su ley, de su amor, de su misericordia. Y la tercera parte de los ángeles del cielo creyeron a esa mentira. Nótese que la primera víctima del pecado fue Lucifer mismo, porque él se creyó esta mentira de que él podía ser igual a Dios. En un momento determinado él dijo, yo puedo ser igual a Dios, yo puedo recibir la adoración que se le da a Dios porque yo soy bello, yo soy inteligente, yo soy perfecto, y empezó a verse a sí mismo. Nótese que la problemática de las criaturas caídas, nosotros como criaturas caídas, se encuentra en la exaltación del yo. Cuando Cristo es exaltado, el yo es crucificado, pero cuando Cristo es apartado de la mente y del corazón, el yo es exaltado y el yo se entroniza en la mente y el corazón de alguien que quiere elevarse por encima de Dios, o a lo menos este ser quiso ser igual a Dios, el tener una gloria infinita. No le bastó la gloria que se le había dado, los honores que se le habían dado para que glorificara a su Creador y para que sirviera a sus ángeles que estaban bajo su dominio, y entonces él decide levantar una guerra con el propósito de ser otro Dios aparte del único Dios verdadero. Y entonces la tercera parte de los ángeles se unen en esta rebelión y se da esta guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, que un tiempo fue Lucifer, pero cuando él pecó, quiso ser igual a Dios, consiguió conquistar la tercera parte de los ángeles del cielo, y entonces se levantaron en rebelión contra Dios. La lección del día lunes se titula Lucifer engaña, Cristo prevalece. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Apocalipsis 12 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a comparar otro texto en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo que dice la Escritura de cómo también Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vamos a compararlo con el libro de Éxodo capítulo 32 y versículo 26. Esta temática es muy interesante y tenemos que buscar textos por aquí y por allá para que nosotros podamos comprender un poquito mejor de cómo ha sucedido todo este asunto. Éxodo capítulo 32 y versículo 26. Dice la palabra de Dios: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Muy bien, aquí tenemos unos pasajes donde se muestra a Satanás que él arrastra su cola, dice la Escritura, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra.
Ya expliqué un poquito de cómo él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Luego, cuando el ser humano es creado, Dios le hace una prohibición, solamente una prohibición, que no comiera del árbol del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Y luego vemos que a raíz de esa desobediencia, no solamente la tercera parte de los ángeles del cielo se unieron con Satanás en rebelión contra Dios y contra el cielo, sino que también ahora el ser humano, todo el planeta Tierra, cayó bajo la rebelión, bajo el pecado por causa de la desobediencia. Y a raíz de ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el mundo entero ha sucumbido a la desobediencia. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos o han sido cortos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que, bueno, los estándares de Dios, la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios es perfecta. Y el más mínimo desvarío de la voluntad de Dios consiste en pecado, consiste en rebelión, y la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, todos nosotros somos pecadores y estamos en este conflicto entre el bien y el mal. Es ahí donde nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a hacer lo malo, pero también nosotros no hemos sido dejados a que el enemigo nos domine a su antojo. Es decir, desde la misma caída, el Señor le dijo a la serpiente que la simiente iba a pisotear su cabeza, pero que ésta le iba a herir el carcañal. Es decir, el ser humano no fue abandonado a su propia suerte, a merced de Satanás, para que nosotros fuésemos juguetes del diablo y del enemigo. Aunque si bien es cierto, nosotros podemos ver los graves estragos por causa de la rebelión, del pecado, de la desobediencia, como las personas que se aventuran en el campo de la desobediencia y que rechazan la medicina para el pecado, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, están a merced de Satanás, a merced del enemigo, y como él hasta cierto punto puede dominarlos por completo. En la Escritura se mencionan algunos pasajes donde el Señor sacó demonios de personas que estaban siendo poseídas por legiones de demonios. Y prácticamente ese sería el panorama de toda la humanidad si el mundo fuese abandonado a su propia suerte. Nosotros fuésemos poseídos por los demonios, por Satanás, pero gracias a la misericordia y al amor de Dios, nosotros gozamos de uso de razón, de libertad de conciencia, de libertad de expresión, de libre albedrío, de fuerza de voluntad. Y nótese de que por mucho que fuese el poder de Satanás y de los demonios, no pueden con una alma que se aferra a los méritos de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Es decir, quien lo venció en el cielo, también lo venció aquí en la tierra, en el desierto de la tentación, en el huerto del Getsemaní, en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ascensión al cielo, y próximamente lo vencerá definitivamente en su segunda venida. Por consiguiente, en este conflicto que se aferra desde el inicio que Satanás se reveló en los cielos entre Cristo y Satanás, el propósito de Satanás ha sido siempre el de engañar, mas sin embargo la Escritura dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí está el conflicto. ¿Por quiénes nosotros vamos a decidir? Es nuestra propia decisión. Por un lado está Cristo, quien es la verdad, y por otro lado está Satanás, quien es el padre de toda mentira, porque él es mentiroso y cuando habla de mentira, de suyo mismo habla. La lección del día martes se titula El planeta Tierra se ve afectado. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Resumí un poquito la temática de la lección del día martes, pero vamos a estudiar nuevamente en estos versículos cómo el planeta Tierra se vio sucumbido en esta trama de la rebelión y de la desobediencia. La Escritura dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de esta manera, en 6 versículos del capítulo 3 del libro de Génesis, el mundo pasó de ser un mundo perfecto, creado con seres perfectos, cuando Dios terminó su preciosa creación en este mundo en 6 días literales y reposó en el séptimo día. Por consiguiente, ese día, el día séptimo, lo aparta para que nosotros adoremos al único y verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe. En 6 versículos del tercer capítulo del libro de Génesis encontramos la trágica desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y fue así como la serpiente astuta, que era la más astuta y la más inteligente de todas las bestias que Jehová Dios había creado, Satanás usó a la serpiente como medium para hablar a Eva. Y nótese que si Satanás se hubiese presentado de la forma como tal es él, como un ángel caído, Eva posiblemente hubiese rehuido a hablar con una serpiente. Pero la Escritura dice que la serpiente en el contexto bíblico era hermosa, era bella, era de el contexto bíblico, y el libro Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas aclaran que era de un color plateado como el color del oro bruñido, y que tenía alas, y que esta serpiente era muy hermosa y era muy cautivadora. Y entonces era el animal más bello que Dios había creado de todos los animales del campo, y era la más astuta, la más inteligente. Entonces, cuando en ciertos contextos Satanás convence a la serpiente para que vaya al árbol prohibido, y cuando Eva se acercó a este árbol, la serpiente empezó a halagarla, empezó a decirle que era muy bella, que era muy bonita, y cuando Eva se vio cautivada por esas palabras halagadoras, se aventuró a conversar con la serpiente. Y la serpiente, dice el espíritu de profecía, que empezó a comer del fruto prohibido delante de Eva, y le dijo que ese fruto le había dado la capacidad de hablar. Y entonces le dice, con que Dios os ha prohibido que comáis de todo árbol. En un principio, Satanás, usando la transgiversación de la palabra de Dios, empezó a decir algo que Dios no había dicho. Satanás le dijo por medio de la serpiente, con que Dios os ha prohibido todos los árboles. Dios es un tirano. Dios no quiere que comáis absolutamente nada. Y la mujer respondió elocuentemente, de todos los árboles del huerto podemos comer, mas sin embargo de este árbol que está en medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios ha dicho que no comamos de él, ni que lo toquemos para que no muramos. A lo cual la serpiente replicó, no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que él en un principio quiso lograr en los cielos, ahora puso esa misma idea en la mente de Eva y le dijo, no es cierto, Dios no está diciendo la verdad, Dios es un mentiroso. Cuando la Escritura dice que Él es un mentiroso y padre de mentira, no es cierto, no moriréis. Y esta mentira de no moriréis se ha perpetuado cuando muchas personas creen en la inmortalidad del alma, o que hay vida después de la muerte, que una persona realmente no muere, sino que el alma sigue viviendo o que el espíritu sigue viviendo, cuando la Biblia dice que del polvo fuimos creados, al polvo volvemos, pero sí la Biblia habla de una resurrección de los muertos, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Pero bueno, esa es otra temática. Mas sin embargo, la mujer respondió elocuentemente, y la serpiente le dijo, no, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Es decir, abre tus ojos, abre tu mente, sé de mente abierta. Esto realmente, Dios es amor.
Creador. ¿Cómo crees tú que vas a morir siendo una criatura tan bella? Mira lo que este fruto ha hecho en mí. Me ha dado la capacidad de hablar siendo yo un reptil. Ahora por comer este fruto, ahora yo puedo hablar. Entonces cuando Eva dice que empezó a contemplarlo, solamente faltó un par de minutos hablando con la cautivadora serpiente, que era una medium de Satanás, cuando Eva, una mujer creada a imagen y a semejanza de Dios, empezó a codiciar lo mismo que Satanás codició, el ser igual a Dios. No se daba cuenta ella que ella ya era semejante a su creador. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y ahora la serpiente le dice que iba a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Dios les había dado a que conociesen el bien en abundancia, pero ahora ella quería aventurarse a conocer el mal. Nunca fue el propósito de Dios que el ser humano, que la raza humana conocieran la vergüenza, conocieran el dolor, conocieran el sufrimiento, conocieran el oprobio y por último la enfermedad, la decadencia y la muerte. Pero como Eva y juntamente como Adán menospreciaron el expreso mandamiento de Dios bajo pena de muerte, ahora nosotros y el mundo entero cayó bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, y es entonces cómo se desenvuelve la trama también en este mundo. Nótese que Satanás logró engañar mentes perfectas en el cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron engañados por él. Engañó también mentes perfectas en la tierra, seres perfectos. Adán y Eva eran perfectos en la creación perfecta que Dios había hecho aquí en la tierra, pero luego, usando su libre albedrío, deciden creer a las palabras de la serpiente mentirosa, a las palabras de Satanás, que es padre de mentira, y desecharon el expreso mandamiento de Dios, que es verdad. La escritura dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es aquí donde en el día del juicio final, dice el Espíritu de Profecía, que las personas no serán condenadas porque se aferraron y creyeron concienzudamente a una mentira. Las personas serán condenadas porque la verdad expresa de Dios se les presentó y decidieron o prefirieron creer a la mentira en vez de creer a la verdad que Dios ha expresado tan claramente como el expreso mandamiento que Dios le dio tanto a Adán y a su esposa Eva. La lección del día miércoles se titula El amor encuentra una manera. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 9 y vamos a ver cómo Dios ahora mediante Cristo Jesús ha redimido, ha rescatado el mundo que sucumbió bajo los engaños de Satanás, bajo los engaños de este enemigo de Dios y de los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice de la siguiente manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay otros textos también que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13, segunda de Corintios 5, 21, pero me voy a quedar por cuestión de tiempo con este versículo. La escritura dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, que a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso de que el Señor desde la misma caída le prometió a Adán y a Eva un redentor, y él le dijo, en la simiente de la mujer, este te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el carcañal. Desde un principio Dios prometió enviar una simiente o un descendiente de la mujer, es decir,
un hijo de una mujer, un hijo de un ser humano. Y este es Cristo Jesús, que nació de una mujer virgen llamada María. Y es por eso de que en los evangelios se recalca mucho: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Es decir, en su humanidad, cuando Cristo se hizo un ser humano, se vació. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo como un ser humano, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por eso de que por medio de este simiente de la mujer, este Hijo de Dios, que es también Hijo del Hombre, nosotros ahora, por medio de su muerte, cuando Él gustó la muerte por todos, es decir, que Él saboreó la muerte, Él pudo sentir hasta el último sufrimiento palpable en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su espíritu, en su agonía. Él exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final Él pudo exclamar con palabras de victoria: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estando en medio de la aflicción, en medio del oprobio, en medio de los azotes, de las burlas, de los señalamientos, del reproche de todo el pueblo que lo agobiaba. Él pudo salir victorioso y pudo gustar la muerte por todos nosotros, y es por eso que por medio de Cristo Jesús ahora nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Ahora nosotros no tenemos por qué sufrir la segunda muerte, porque Cristo Jesús ya la sufrió por nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos, por medio de su muerte y de su resurrección, obtener salvación y vida eterna. Es por eso de que la lección del día jueves se titula, y con esto terminamos esta temática de esta primera lección, Nuestro Sumo Sacerdote. Los versículos para este día los encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16, y capítulo 7 y 25. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos también, capítulo 7 y versículo 25, dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tanto, dice la Escritura que tenemos un tal sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él también sufrió y padeció nuestras mismas debilidades. Es decir, Jesucristo tuvo hambre, él tuvo sueño, él tuvo cansancio, él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tal razón, él, siendo un sacerdote perfecto, ahora él vive para interceder por cada uno de nosotros, y es donde la Escritura dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi querido hermano, mi querido amigo, la Escritura dice que si nuestros pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote que vive para interceder por cada uno de nosotros, está a la diestra de la majestad de las alturas, y Él vive para poder llevar a cabo el plan de la redención, que ya lo pagó en la cruz del Calvario, pero que lo va a sellar por completo cuando Él venga por segunda vez. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con este servidor esta preciosa lección, la primera de este segundo trimestre, y que tengas un feliz sábado y una feliz semana cuando este santo día termine. Bendiciones para todos.